La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que comenzó a desarrollarse en los años 80. En ese momento se dieron cuenta de que esta forma de programar facilitaba el desarrollo de sistemas de gran tamaño. De hecho, actualmente este paradigma de programación es el más utilizado. Los grandes sistemas que conocemos han sido desarrollados con base a este paradigma. Las ventajas de la programación orientada a objetos son las siguientes. Es reutilizable. Esto quiere decir que si desarrollamos nuestro código de forma adecuada, las clases y lo que creemos que puede usar en distintas partes del programa, lo cual nos va a permitir no duplicar código. Otra ventaja es la mantenibilidad. Un sistema orientado a objetos va a ser mucho más fácil de leer y comprender para los programadores, debido a que para ello no va a ser necesario adentrarse demasiado en el código, basta con ver las clases generales para darse una idea de cómo funciona. La siguiente ventaja es que es modificable. Si nuestro código está bien implementado, va a ser muy fácil de añadir o eliminar o incluso modificar las clases y objetos que ya existen en el código. Un sistema orientado a objetos también es fiable. Es más fácil detectar errores en este tipo de programas debido a que podemos dividir el sistema en partes e irlas probando de manera independiente. La programación orientada a objetos tiene ciertas características que además son consideradas sus pilares. Estas características son abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Vamos a analizar cada una de estas características para entender el concepto. La abstracción va a permitir que los objetos interactúen sin necesidad de conocer los detalles del funcionamiento. De esta forma, el enfoque se centra en aspectos relevantes de las entidades. Estos aspectos relevantes van a depender, por supuesto, del enfoque con el que se analice. Por ejemplo, si modelamos una televisión, podemos hacerlo desde varios aspectos. Uno de ellos sería el enfoque de una tienda. A la tienda le van a interesar características como son el tamaño y el precio. Por ejemplo, si modelaríamos la televisión desde el punto de vista de la fábrica, puede que le interesen otros aspectos de la televisión como su funcionamiento. El encapsulamiento nos va a permitir empaquetar en un mismo contenedor o plantilla tanto las características de los objetos como sus comportamientos. Al mismo tiempo, el encapsulamiento va a permitir establecer niveles de acceso. De esta forma podemos indicar la manera en que los objetos podrán interactuar. Los niveles de acceso indicarán si cierto elemento de una clase es accesible o no desde otro elemento. La herencia va a ayudarnos a clasificar los elementos de nuestro sistema. A su vez, también nos permitirá reutilización del código. Si pensamos, por ejemplo, en el reino animal, lo podríamos clasificar inicialmente en vertebrados e invertebrados. Podríamos entonces modelar una clase animal y a partir de ella las clases vertebrado e invertebrado. De esta forma estaríamos aplicando la herencia, es decir, que las clases vertebrado e invertebrado estarán heredando las características y el comportamiento de la clase animal. Un sistema podrá tener n niveles de herencia. En nuestro ejemplo, podría agregar las clases mamífero y reptiles y definirlas como clases derivadas de la clase vertebrados. De esta forma, tendría la clase animal derivada de ella, tendría las clases vertebrado e invertebrados, y derivada de la clase de vertebrado tendríamos las clases mamíferos y reptil. Estas dos últimas clases van a adquirir las características y comportamientos tanto de vertebrados como de la clase animal. El polimorfismo es la característica que permite que un objeto presente distintos comportamientos según el contexto en el que se encuentre. Un ejemplo de polimorfismo sería que en mi clase animal defina el comportamiento respirar, pero debido a que cada animal puede respirar de forma distinta, ese comportamiento va a funcionar diferente en cada uno de los elementos.